Bienvenidos a una nueva sección de Arqueonotas en la que, como bien sabéis, pues hablamos de las últimas noticias acaecidas en estas semanas y que consideramos que son interesantes tanto desde el punto de vista de la cronología como de lo documentado, ¿no? Tanto de la cultura material como de la propia cronología, porque por un lado nos puede hablar o nos puede aportar nueva documentación e información sobre el yacimiento arqueológico concreto o sobre el periodo o cronología cronocultural establecida, ¿no? Entonces en este Arqueonotas, creo que ya 7, ya se me han olvidado Arqueonotas, creo que 7 u 8, ¿no? La verdad que no lo sé. Se me ha ido ahora mismo un poco la línea temporal que tenemos, porque el otro día estuvimos grabando con nuestro amigo José Antonio Solano García, que sería el capítulo 9, y sería, pues, Arqueonotas 8, creo recordar. Bueno, pues en este nuevo Arqueonotas, pues bueno, vamos a hablar un poco vamos a hablar de evolución humana, hablamos de prehistoria reciente, hablamos de protohistoria y hablamos de tanto del yacimiento de la península ibérica como fuera de la península, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por el último hallazgo, que si bien es cierto que, como bien dice el artículo, el hallazgo se documentó en 2019, ahora en 2025 ha sido publicado en la revista American Journal of Biological Anthropology, y es la documentación de un resto óseo humano procedente de un molar, documentado en la Cueva del Ángel, Lucena, en Córdoba, que abarca en torno a unas cronologías de más de 100.000 años. Como bien sabéis, la Cueva del Ángel es una sima, o una cavidad, una sima, mejor dicho, con una ocupación sistemática desde prácticamente medio millón de años o un poco antes, ¿no? Un poco después, ¿no? En torno a 450.000, 500.000 años ahí está la cronología, y lleva pues una sistematización de ocupación, una ocupación sistemática de la propia cavidad y de la propia sima, con lo que nos ha aportado por un lado documentación en torno a esa fase final de la chilense, esa inclusión de los nuevos modelos metodológicos de la cultura material del musteriense, que es una cosa que hablamos en el próximo capítulo, en la entrevista que hicimos con José Antonio Solano García. Hablábamos de posibles similitudes en la cultura material en torno a la Cueva del Ángel con respecto a la zona del Zamorino, precisamente porque la tesis doctoral de José Antonio versa en torno al yacimiento arqueológico de la Cueva del Ángel, ¿no? Y claro, en ese modelo tenemos que ver que nos encontramos con una documentación de un resto óseo asociado claramente al marco hominino de Neandertal, que bueno, pues nos aporta una documentación muy interesante en torno a una antigüedad estimada en torno a 104.300 años. Y claro, versa sobre todo porque nos aporta un nuevo modelo o material biológico, ¿vale? Un molar, en el cual se podrán hacer todo tipo de analíticas, y asociado a un marco sedimentario previo al colapso de la cueva, ¿no? Eso también hablábamos con José Antonio, porque es muy interesante cómo la cueva colapsa y la sedimentación
puede inclusive tener una mezcla en esos estratos superiores, pero sí es verdad que las cronologías, la seriación estratigráfica, el marco cultural asociado al yacimiento están muy bien identificado, muy bien secuenciado y por lo tanto este hallazgo pues aporta una interesante documentación. Como bien dice el artículo, que ya lo hablábamos inclusive con Juan Manuel Jiménez de Arena en nuestro capítulo número 6, que es la entrevista especial que hacemos con Juanma sobre el proyecto ORCE, indica la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana que se trata del fósil humano más antiguo de la provincia de Córdoba y uno de los más antiguos de Andalucía, solo tras el molar deciduo de Barranco León en Orce. Acordaros también, por ejemplo, que este yacimiento lo da a conocer el profesor Cecilio Barroso, que ya ha fallecido en 2023, si no recuerdo mal, que junto a el boquete Zafarraya en Alcaucín, en Málaga, pues son dos yacimientos que el propio Cecilio Barroso acentúa, investiga adecuadamente, incluye dentro de una dinámica científica y académica y lo saca a la luz, ¿no? Y siempre marcado en ese marco pre-neandertal y neandertal, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque se asocia claramente con yacimientos como la Sima de los Huesos en Atapuerca o la propia Solana de Zamborino, como veremos la próxima semana con la entrevista que le hacemos a nuestro gran amigo, y desde aquí también agradecemos su presencia en nuestro podcast, José Antonio Solano García. La otra noticia que nos ha llamado la atención, porque es verdad que es un tema que, bueno, pues quien ha tenido la oportunidad de ver mi investigación o mi línea de trabajo a nivel académico y demás, pues versa en torno a la violencia sistemática aplicada por parte de regímenes totalitarios en la España contemporánea. Pero hago alusión sobre todo en el marco de la antropología forense o la arqueología forense relacionada con el marco de la violencia. Y precisamente esta semana escuchaba un podcast desde aquí hacemos alusión al podcast de Desenterrando el Pasado de National Geographic y Fundación Palarc, en el que creo que era un podcast, un capítulo sobre la cultura del largar, en el que Rafael Mico hablaba precisamente sobre el marco de la violencia, ¿no? O de la violencia usada de manera institucional por parte de la cultura del largar o dentro de las sociedades de la Edad del Bronce. Y es verdad que surge aquí un debate o una dinámica distinta o diferente de entender la violencia como una violencia humana asociada, como bien sabemos todos, a la Sima de los Huesos, con los preneandertales o los Homo heidelbergensis documentados en dicha cima. Como bien decía el profesor Eudald Carbonell, la primera presencia de un homicidio en la prehistoria. Y en cómo eso es una diferencia, eso sería un marco, y el otra línea de interpretación e hipótesis planteada en la que los profesores de la UNED, Francisco Javier Muñoz Ibáñez e Íñigo García Martínez de la Gran, plantean con respecto al neolítico. Es decir, a partir del neolítico, la diferencia con respecto al paleolítico sería la institucionalización de la violencia desde un punto de vista estructural. Y ahí yo creo que es muy interesante porque el resultado de la cultura del algar o del bronce con esa creación de grupos sociales destinados exclusivamente a la violencia, ¿vale? Tiene su germen inicial en la sedentarización, en el desarrollo de sociedades complejas, de sociedades en la que no es verdad que todavía no existía en el neolítico y en el inicio del calcolítico sociedades jerarquizadas tal y como las entendemos a partir de la edad del bronce, pero sí ciertos estamentos sociales que tienen cierto control social y económico a través de este tipo de violencia, ¿no? Y es muy interesante. Hace una alusión claramente en esas
evidencia de agresiones físicas, ¿no? De canibalismo y trauma detectados en yacimientos como Atapuerca, El Sidrón, Sanidar o Jebel Sahaba, pero que según sus conclusiones la violencia era esporádica, ¿no? Durante el Paleolítico, pero hacia el final del Pleistoceno comenzaron a documentarse episodios recurrentes y de mayor envergadura, ¿no? Y García Martínez de la Gran examina la violencia desde el Neolítico hasta el Calcolítico, vinculándola con la aparición de excedentes, almacenamiento de recursos y jerarquización social. Ahí está la clave, yo creo, para entender esa diferenciación o esa clara desvinculación de la violencia humana con la violencia estructural, digamos, institucionalizada, ¿no? Es muy interesante esta nueva línea de investigación, línea de trabajo que plantean los profesores de la UNED, y hemos creído conveniente plantearla porque aporta esa documentación, ¿no? Yo recuerdo recuerdo claramente el libro de Aren Hanna sobre la violencia, que lo he utilizado para mi tesis doctoral precisamente, para entender cuáles son los planteamientos a lo largo de la historia, cómo las sociedades han desarrollado la violencia como un elemento de control social, como un elemento propio de la institución, de la sociedad, y utilizado para digamos, aspectos puramente de control social, económico, político y poblacional, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave, porque no solamente asociado al marco contemporáneo, como lo sabemos, pero sí es verdad que desde una perspectiva arqueológica y ya claramente desde la prehistoria, como plantean los dos profesores de la UNED, estoy totalmente de acuerdo. Bien, hay otra noticia que ha saltado en los medios procedente del Reino Unido y que ha hecho alusión en Informativos Telecinco y bueno, pues aprovechamos que han hecho una entrevista a nuestro amigo Juan Manuel Jiménez de Arenas sobre eso precisamente y que ya hablamos, por ejemplo, con José Antonio Solano García en el próximo capítulo sobre el descubrimiento en Reino Unido de una sedimentación, ¿no? Con pruebas de control del fuego, ¿no? O cómo el fuego puede ser de manera sistemática controlado en esos sedimentos. En torno, sobre todo las cronologías, porque es verdad que anteriormente a lo mejor se pensaba que son cronologías incluso más modernas y ahora nos retrotraemos en torno a unos 400.000 años, ¿no? Y claro, guardaban el rastro de hogueras, ¿no? Y es muy interesante porque hablando precisamente con José Antonio Solano García, en la Solana de la Solana del Zamborino, en la Solana propia del Zamborino se han documentado hogares delimitados, espacios delimitados por cantos rodados, para mantener un fuego, un hogar, ¿no? Y estamos hablando claramente, pues, pensamos que en torno a cronología de 300.000 incluso antes, ¿no? Entonces estamos hablando de que se podría hacer un símil entre distintos yacimientos con ese aspecto, ¿no? Entonces es muy interesante esta nueva documentación y que, bueno, precisamente cuando hablábamos con José Antonio Solano, que lo veréis en el próximo capítulo, bueno, ¿no? Pues un poco intentar ver esas similitudes con este tipo de yacimiento y que en Andalucía, precisamente en Granada, en Fonela y en la cuenca de Guadix, pues bueno, también tenemos un yacimiento que nos puede estar aportando este tipo de información y documentación muy interesante, ¿no? Y en este artículo se habla de la pirita como el elemento mineral, digamos, necesario o utilizado por los homínidos para desarrollar el fuego, ¿no? Junto con otros minerales y con el uso de hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Y sobre todo lo que supuso para el género Homo la domesticación del fuego, ¿no? O el uso funcional del fuego, ¿no? No solamente a nivel cognitivo, nos lleva a planificar, a estructurar, a identificar elementos con una función concreta que procedemos a su uso, su aprendizaje y su aprehensión por parte de los otros miembros poblacionales del grupo, sino también lo que supuso a nivel fisiológico el cocinar, no cocinar, pero sí la alimentación generada con el fuego, ¿no? Eso supuso que los alimentos
aportaban un mayor número de recursos, vitaminas, minerales, etcétera, 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 aminoácidos, proteínas, etcétera, etcétera, que generó ese avance evolutivo en los distintos géneros, ¿no? Una de las características yo creo que es muy, muy interesante que se asocian directamente a este artículo que se publica y que, bueno, proviene del Reino Unido y que hace alusión en Informativos 35 con Juan Manuel Jiménez Arena. Bueno, y es verdad que, bueno, la verdad que es muy interesante que seamos capaces de poder interpretar porque nuestra certeza, igual que cada campeonato, de materiales, se hace con las manos. Y cuando se unen, de los yacimientos, porque son nos está dando imbatibles. esa importancia a la hora de... Quería poner el vídeo, no sé por qué no sale. ¿Lo ves? Una mano. Esa mano guarda historias. Y nuestra... Vale, pero bueno, ahora lo ponemos. Sobre todo porque es interesante, porque primero porque se asocia o se puede asociar claramente con yacimientos aquí en la península ibérica, y también porque, bueno, siempre ha sido un debate, ¿no?, a tener en cuenta con respecto al tema del fuego, ¿no? El entender el fuego como ese... creo que eran palabras de creo que era John Agustí o Antonio Riquelme, no recuerdo bien ahora, quien realmente decía que una de las características, más allá del uso de la industria lítica, de la clara diferencia que genera la evolución, es sin duda el conocimiento del fuego, ¿no? O el fuego como elemento. Vamos a verlo. Poner fecha a la invención del fuego, el momento exacto en el que nuestros antepasados aprendieron a dominarlo, es algo que llevan estudiando durante décadas los arqueólogos y los expertos. Un estudio publicado en la revista Nature empuja esa frontera mucho más atrás de lo que se creía, hasta hace 400.000 años, a un rincón de Reino Unido donde han hallado sedimentos que guardaban el rastro de hogueras encendidas por neandertales. La presencia de restos de este mineral, la pirita, en este yacimiento del Reino Unido es la clave de la conclusión. Los neandertales más antiguos del continente europeo tenían capacidad para llevar a cabo esta tecnología tan sumamente compleja. Esta era su fisonomía y hace 400.000 años ya eran capaces de fabricar fuego. Además de pirita... Necesitamos también hongo, que crece en los árboles. ¿Qué es lo que sale de ahí? Unas fibras que van a ser capaces de capturar la chispa que creemos. Una vez conseguido el combustible del hongo, hay que tener preparado otro elemento fundamental, este nido de fibras vegetales. Golpeando la pirita con sílex o con otra pieza del mineral generamos las chispas. Las trasladaremos al nido con sumo cuidado. Empieza entonces un proceso en el que este experto arqueólogo oxigena durante un par de minutos la brasa producida. El objetivo... elevar la temperatura. Es alcanzar este momento. Así lo hacían nuestros ancestros 350.000 años antes de lo que pensábamos. Tener fuego significa poder defendernos del ataque, por ejemplo, de otros carnívoros. Nos hicimos más fuertes y ayudamos a desarrollar nuestro cerebro con la energía que antes destinábamos a digerir alimentos crudos. La vida social en torno a las hogueras permite el desarrollo del lenguaje. Se van a contar historias. El grupo se va a unir. Hasta llegar poco a poco a lo que somos. Bien, pues es un poco lo que decíamos, ¿no? La importancia no solamente desde el punto de vista de la cultura material que se ha documentado en el yacimiento a nivel sedimentario, ¿no?, con esos restos de las hogueras, sino también la importancia que supuso ese marco. Entonces, sobre todo las cronologías nos están yendo ya a 400.000 y asociando, claramente, como veréis en el próximo capítulo, con la Sonora del Zamborino, con cronologías un poco más tempranas, ¿no?, pero que también nos aparecen este tipo de restos de hogares. Damos el salto a la protohistoria. Nos ha llamado mucha atención, bueno, pues que se siga planteando el tema de Tartessos, ¿no?, como el enigma o el misterio. Es verdad que no soy yo muy amigo de
plantear siempre el enigma y los misterios, pues, como la Atlántida, Tarteso, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que nos llama mucha atención, porque, bueno, como bien sabéis, los últimos años se están desarrollando actividades arqueológicas en Extremadura, en Cancho Roano, como uno de los yacimientos más interesantes y más importantes del marco tartésico final, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, para entender, sin duda, aportamos la comunicación de Esther Rodríguez y Celestino, Severiano Celestino, como fundamentales para entender este proceso, ¿no? Denominado como Tarteso. Es muy interesante porque, bueno, si asociamos un poco la dinámica que genera Tarteso, nosotros lo planteamos desde mi humilde opinión, siempre desarrollado con ese marco evolutivo que conlleva la proliferación de asentamientos fenicios en la costa occidental del Mediterráneo. Es verdad que, como bien decía la profesora María Eugenia Obed, y que hacen alusión en este artículo, las poblaciones del bronce, o del bronce final, mejor dicho, estaban ya modernizadas, podríamos decir, ¿no? Es decir, no es lo mismo la cultura del Argar o el bronce pleno que el bronce final, ¿no? Es decir, si bien es cierto que digamos, las rutas del Mediterráneo estaban abiertas inclusive de época neolítica, como hemos visto, por ejemplo, yacimientos como la Lentejuela, la necrópolis de la Lentejuela en Tebas, o como hemos visto en Valencina de la Concepción, es decir, o lo vemos en los Millares, ¿no? En el Calcolítico, es decir, desde época neolítica siempre ha estado abierta la península ibérica al Mediterráneo. En la edad del bronce final se mantienen esos contactos. Bien es cierto que hay un antes y un después entre el final del colapso, digamos, de la cultura del Argar a la proliferación de poblaciones luego de la edad del bronce final, en la que prácticamente la proliferación de esas sociedades del bronce final vienen asociadas a presencia ya de manera esporádica y luego ya de manera sistematizada de poblaciones fenicias o de comerciantes fenicios o de elementos sociales culturales fenicios. Lo vemos en Castillejo de Alcorrín, lo vemos en Cortijo Riquelme en Almería, lo vemos inclusive en el propio Cerro del Villar o en la Rebanadilla, por ejemplo, ¿no? en Málaga, ¿no? Como existe previamente una presencia de poblaciones y que su relación con las élites de esas sociedades de la Edad del Bronce van a generar que luego proliferen sociedades resultantes de esa mezcla o de esa relación, de esa interrelación. Y un poco por ahí van los tiros. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de Tarteso, hablamos del surgimiento de una sociedad que se da en el marco del suroeste peninsular, asociado a los resultados de sociedades vinculadas con sociedades fenicias y sociedades de la Edad del Bronce occidental, que son distintas. Cerro Macareno, el Carambolo, son sociedades distintas a lo que, por ejemplo, son la Edad del Bronce final, lo que sería Ojíjares, lo que sería Cerro de la Encina, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los resultados son distintos y como el Cerro de la Mora, por ejemplo, es decir, eso luego da pie a sociedades en torno al siglo VI, V, es decir, cómo prolifera, no es lo mismo tampoco las colonias de Occidente de Fenicia asentadas, su vida desde el siglo VIII hasta el siglo VI con el control púnico y cómo el control púnico conlleva a una estatalización y a una creación de ciudades no Estado, pero sí ciudades controladas bajo el mando púnico, pero que generan un nuevo salto a nivel urbanístico, a nivel arquitectónico, a nivel social, cultural y territorial, que luego procederá en torno al siglo VI, V, en el centro oriental de Andalucía, a la cultura ibera. También influenciado por el marco griego. Si bien es cierto,
que es como el producto, ¿no?, de esas influencias externas que asocian, acogen, adaptan esas nuevas aportaciones y generan un nuevo modelo. Eso es lo que yo entiendo como Tartessos, y que se verá diferente, evidentemente, como inclusive las propias sociedades fenicias, ¿no?, como Gadir, como Sex, como Abdera, Malaca, etcétera, 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 ¿no? Y muy interesante, en el propio artículo dice, ¿cómo pudo darse ese proceso? Y según las fuentes clásicas, los fenicios de Tiro habrían llegado a la península entre los siglos XII y XI. Vale, se me ha ido. Y es muy interesante porque ahí está la clave, ¿no? Habrían llegado a la península fundando la ciudad de Gadir, atraídos por la riqueza mineral de la denominada faja pirítica ibérica y el posible acceso a las minas de estaño británica, ¿vale? Eso es interesante porque los casitérides, ahora luego lo veremos en un artículo final, con el que terminamos este Arqueonotas de hoy, que bien tiene relación también con esto, ¿no? Y es como los fenicios lo que hacen es reactivar las rutas comerciales ya del Neolítico en el Mediterráneo levantino hacia Occidente, y no solamente se quedan en el sur peninsular, sino que llegan hasta el norte a través del cabotaje de la franja atlántica de la península, ¿no? Y es muy interesante porque dice, no hay que descartar, la llegada de otras gentes en busca de este dorado, como chipriotas o griegos, que efectivamente las primeras oleadas, digamos, en torno al siglo XI y siglo X, proceden de Chipre, ¿no? Y también tienen yacimientos asentados en el centro del Mediterráneo, ¿no? En Sicilia, en Cerdeña, en la Magna Grecia, es decir, y que en Útica, por ejemplo, también en el norte de África, y que van a ir generando esa idas y venidas de esa población, y que se asentarán definitivamente en el sur peninsular en torno al siglo IX. El resultado, ¿vale?, desde nuestro punto de vista, es el que se asocia al mundo occidental vinculado con Tartessos. Y que, claro, en el centro oriental, que tiene unas características totalmente distintas a nivel de ecosistema, medio ambiente, asentamientos y control, que ya bien es cierto que planteaban cierto control social y económico por parte de las colonias fenicias establecidas, con Granada, Jaén y Córdoba, a través de los distintos flujos hacia el interior procedentes de la costa. Las sociedades van a generar otro tipo de cultura que será distinta a la tartésica, como será la ibérica, ¿no? Y luego, claro, a partir del siglo VI, lo que se entiende como la crisis del siglo VI, es la crisis urbanística, es decir, pasamos a un control por parte del mundo púnico, es decir, por parte de la ciudad de Cartago, en el control mediterráneo, en la cual la primera guerra púnica, o no la primera guerra púnica, pero sí, la verdad, el primer, digamos, tratado comercial del Mediterráneo con las ciudades itálicas, con Roma sobre todo, Cartago se queda con el control del comercio occidental. ¿Qué hace? Genera primero una sobreprotección de Gadir como elemento fundamental de control y de estabilización de la sociedad en el sur peninsular, pero a la vez lo que hace es potenciar la defensa y la construcción arquitectónica y defensiva de cada una de las polis o cada una de las ciudades que están bajo su control. Y ahí lo vemos en Cartella, en Málaga, lo vemos en
sobre todo en la construcción, digamos, majestuosa de elementos defensivos como son las murallas. Qué casualidad que también lo vemos reflejado en la proliferación de ópida en lo que sería el Ibero Pleno, en torno a finales del quintos, cuartos, ¿vale? Procedente también de ese control y de ese marco de tú a tú con las ciudades púnicas, ¿no? Y eso es muy interesante. En cambio, en el marco occidental, se relaciona de otra manera, ¿no? De otra manera. Es claro como a partir de aquí, en el marco, digamos, occidental, pues existe un problema de asentamiento, un problema de estructuración y de estabilidad, ¿no? Y como bien dice el profesor Manuel Álvarez Martín Aguilar, hay huellas que hablan de un posible tsunami o problemas, digamos, medioambientales en torno al siglo VI en la ciudad de Cádiz, y que va a afectar a todo el área occidental del marco denominado territorial como tartésico. Y lo vemos también relacionado con los distintos espacios de la capital onubense, por ejemplo, como la calle Méndez Núñez, ¿no? Y eso es muy interesante también, porque a partir de ahí va a verse esa diferenciación, ¿no? Como el marco oriental va a verse proliferado a nivel de generar nuevas ciudades, establecer criterios de defensa, proliferación de aspectos sociales, económicos y políticos muy bien marcados. Y en el cambio, en el marco occidental, pues lo vemos con esa problemática, ¿no? Dice, todo ello derivó en una crisis que dio lugar a una nueva sociedad en la que las élites autóctonas tomaron la rienda en detrimento del elemento semita. Un proceso que por lo demás debió de desarrollarse con cierta dosis de violencia y que dio lugar a la aparición de una nueva cultura, la turdetana, que perduró hasta la conquista romana. Prueba de todo ello sería la destrucción y amortización voluntaria de diversos santuarios a la orilla del Guadiana, como en el caso de Turuñuelo en Guareña, en Badajoz, hacia el siglo V. Algo que en el mundo antiguo solo suele darse en momentos de gran convulsión. Sin embargo, la aparición de nuevos santuarios más hacia el interior habla quizá de una reinvención de la población de la zona periférica que generó un principio de fusión con los pueblos meseteños del Valle del Tajo. Con todo, el proceso aún no ha sido aclarado del todo, labor que queda en manos de una nueva generación de arqueólogos e historiadores. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que eso es producto de la continua, digamos, evolución de las sociedades, ¿no? Y es muy interesante porque a partir de esto lo vemos claramente con la construcción a partir del siglo VI, siglo V, en ciudades donde realmente el aspecto puramente tartésico se ve un tanto alejado, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, la zona de Málaga, ¿no? Hablando de la zona de Málaga, pero sí la proliferación de ciertos asentamientos de corte, por ejemplo, como Cartima, ¿no? Como de corte que en un primer momento tienen una relación con ese bronce final, con ese mundo fenicio, y luego desarrollan un marco ibero, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, me voy al otro extremo, ¿no? A lo que es la zona, por ejemplo, de la Sexy Firmonium, previamente la colonia fenicia de Aix, como en época púnica, cuando se denomina como Sex, se mantiene el control comercial y exportador del marco de la factoría de Salazón en época púnica, en torno a siglos V, IV, se acentúa, se potencia. No existe una clara vinculación a un desarrollo urbanístico con un objetivo de defensa, pero sí trae también consigo una relación cultural y comercial con las poblaciones del interior, porque aparecen materiales de corte tradicional ibero en una sociedad claramente púnica, ¿no?
como lo vemos claramente con la presencia, por ejemplo, de cerámica griega de en torno a siglos V, IV, con inscripciones neopúnicas, ¿no? Es decir, se mantiene un control cultural por parte del mundo púnico, pero se entra dentro de esa dinámica expansiva en el Mediterráneo y en el interior. Muy interesante. Y cómo difieren en torno a una y a otras, ¿no? Es verdad que quizás esas poblaciones, luego lo vemos, por ejemplo, en el mundo ibero, se verá distinto, ¿no? Porque es verdad que hay yacimientos como la tumba lo diré, la tumba de Peal del Becerro, la tumba de Toya, de Peal del Becerro en Jaén, donde aparecen elementos de corte cultural griego, siglos terceros, cuartos, ¿vale? Con elementos claramente ya de la influencia romana de la península ibérica, estoy hablando sobre todo de la tumba de Pitía, ¿no? Y con un individuo que evidentemente pertenece a la élite, pero que tiene ese marco nuevo, ¿vale? de esa élite asociada al nuevo control territorial por parte tras la victoria de la Segunda Guerra Púnica por parte de Roma, pero no deja de olvidarse de esa relación cultural con su pasado y su digamos, su identidad, ¿no? Esa identidad de esa sociedad que podríamos decir que mamó de la influencia oriental y de la influencia griega y que surge de ese mantenimiento de ciertos elementos materiales como tesoros o como características identitarias de la sociedad, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Yo creo que es muy interesante, pero sobre todo es un tema que es muy interesante y agradecer, por ejemplo, la labor que está desarrollando Esther Rodríguez y Sebastián Celestino en Guareña, ¿no? Y sobre todo recordar también, por ejemplo, del libro de Tarteso y los fenicios de Occidente de Sebastián Celestino y de Carolina. Quiero recordar, si no recuerdo mal, creo que era Carolina. A ver, si lo tenía antes por aquí. Carolina López Ruiz, ¿no? Ese libro también muy interesante. Luego hay otro libro muy interesante que se llama Con el fenicio en los talones, que es muy interesante. La autora, un momentito, que lo tengo por aquí. No lo encuentro, la verdad no lo encuentro, pensaba que estaba por aquí. Pero bueno, lo diré, lo pondremos en los enlaces del programa. Con el fenicio en los talones. Y algo sí, un poco sí, relacionado con, aparece este último artículo con el que hoy nos despedimos de nuestro Arqueonota 8, de la documentación de un tesoro metálico en Polonia, cuyo análisis han demostrado la procedencia del mineral de la península ibérica en torno a hace 2500 años. Es decir, en torno a ese periodo, ¿vale? Ese periodo entre unos quintos, cuartos, en el que nos encontramos no solamente ya con un control del Mediterráneo, sino un control hacia el interior de Europa, ¿no? En este caso es muy interesante porque hay un total de 129 artefactos metálicos en los cuales existe una marcada disparidad entre el volumen de metales analizado desde época neolítica tardía, ¿vale? Y la edad del bronce, con la edad del hierro. Es decir, tenemos a su vez una clara vinculación de un comercio, de una exportación de materias primas del sur de la península ibérica, precisamente desde época neolítica, como hemos comentado anteriormente. Esto, digamos, sería otra prueba más de esa importancia, ¿no? Estos 68 objetos del tesoro están datados en la edad del hierro temprana, en torno al siglo VIII, siglo IV, ¿vale? Como vemos en pantalla, pues corresponden a material, sobre todo plata, bronce, y que se ha documentado sobre todo la procedencia que llegan desde el Valle de la Alcudia, Los Pedroches en Córdoba y la Carolina en Jaén.
y llegan al Rin, a Polonia a través de dos vías. Por un lado, o a través del Rin y del Elba, o a través de la travesía marítima del borde de la fachada occidental europea, es decir, de las casitérides, como decíamos anteriormente. Y como se ha podido demostrar con yacimientos, por ejemplo, como la propia Lisboa, ¿no? de asentamiento fenicio y de establecimiento de control comercial ya en la propia franja atlántica, ¿no? Entonces, con los distintos yacimientos que se han podido documentar de castros celtas en la Galicia prerrománica, nos encontramos con material cerámico y con distinta cultura material que nos está aportando esa relación y ese comercio claramente con las poblaciones fenicias del sur peninsular. Sin duda, junto con el anterior artículo, uno de los resultados de los hallazgos más interesantes de las últimas semanas. Este tesorillo creo que se llama el tesoro celta de Hodlowno, en Polonia, ¿vale? Es muy muy interesante, sobre todo porque marca, y un poco por enlazar ambas noticias, ¿no? La importancia que tuvo pues desde el primer milenio la llegada del mundo fenicio, lo que supuso, el cambio total que supuso en las sociedades del bronce final en el sur peninsular, y cómo eso, digamos, generó dos espacios culturales muy bien diferenciados, pero a la vez muy identificativos con respecto a lo que supuso la edad del hierro en la península ibérica y como hemos visto, en el marco europeo inclusive, ¿no? Otra prueba más de esa relación del Mediterráneo con el sur peninsular, con la Europa occidental, que denota importancia, como veíamos anteriormente, con yacimientos como la Lentejuela en época neolítica, o la Valenciana de la Concepción, el final del neolítico, principio del calcolítico, con materiales procedentes del norte de África, procedentes del centro mediterráneo, inclusive el Levante, ¿no? Y que luego el mundo fenicio volvió a intensificar, ¿no? con su presencia y con la creación de colonias en Occidente, cosa que, por ejemplo, a lo mejor en esa época pues no está ciertamente establecido, pero que los fenicios en torno al primer milenio generaron esa dinámica y generó esa llegada de nuevos planteamientos culturales, arquitectónicos, técnicos, industriales, como veremos en los distintos capítulos de las próximas temporadas del podcast Bajo la Arena del Tiempo. Pues agradeceros la presencia en este nuevo Arqueonautas de esta semana, y nada, la verdad que como siempre pues intentamos haceros llegar las noticias que creemos que son muy interesantes, no solamente por el propio material arqueológico, sino también por la propia cronología y el yacimiento arqueológico. Os damos a conocer yacimientos también, que era también uno de los objetivos que nos marcábamos con esta nueva sección, con la sección de Arqueonautas. No solamente dar a conocer la noticia, sino también la posibilidad de haceros llegar yacimientos y que entendamos también dinámicas culturales, materiales relacionadas tanto en la península ibérica como fuera de ella. Muchísimas gracias.